edificando sobre bases. Y hemos estado hablando precisamente de la base principal que es Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús es la piedra angular, es preciosa y es una base o un fundamento. La misma Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, que derribemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Derribar argumentos, ¿cómo sé que un argumento es correcto para poder derribarlo? Ejemplo, yo les estuve mencionando mucho tiempo acerca de lo que es la palabra unicornio. ¿Se acuerdan? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? Muy bien. Ahora, no sé si usted lo buscó, ustedes lo buscaron en la Biblia, la palabra unicornio. ¿Cuántos honestamente buscaron la palabra unicornio en su Biblia? Honestamente. 1, 2, 3. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Realmente encontraron la palabra unicornio? Sí la encontró, el hermano, sí la encontró. Entonces, eso quiere decir que tenemos un buen argumento. Ahora, la Biblia nos enseña, por ejemplo, en nuestra versión Reina Valera 1960, nunca va a encontrar usted la palabra unicornio en la versión Reina Valera 1960, porque es revisión 1960. Pero si hablamos de fundamentos, hablamos de argumentos, yo les enseñaba que hay argumentos deductivos e inductivos. Y un argumento inductivo es un argumento que no tiene base, que no tiene solidez. Y los argumentos deductivos son aquellos argumentos que con certeza lo que decimos lo constatamos porque hay documentos o hay una forma de poder decir aquí lo dice. Entonces, hoy no tenemos la pantalla para que ustedes lo pudieran ver, pero esto es muy sencillo. Si ustedes van a la Biblia, ustedes descargan la Biblia YouVersion, que está en Play Store. Ahí van a encontrar precisamente la Biblia. La Biblia viene completa, YouVersion, así viene completa y trae todas las versiones o la mayoría de las versiones de la Biblia. Y ahí usted va a encontrar una Biblia que se llama la Biblia del oso, así se llama, o la Biblia del cántaro, así se llama. Esta Biblia es una Biblia traducida exactamente de los originales al español o al castellano. Y estas Biblias o esta Biblia es una Biblia precisamente porque Casidoro de Reina es el que la traduce. Casidoro de Reina es el que tradujo esa Biblia, la Biblia del oso. Después, junto con Cipriano de Valera, traducen lo que es Reina Valera. Por eso, Reina Valera, así se llama, porque fue por este hombre, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, los apellidos son Reina Valera. Por eso se llama Reina Valera. Y ustedes van a la Biblia del oso, que fue escrita en el año 1569. Entonces estamos remontándonos a lo que son bases y fundamentos. Cuando usted se vaya al original, que es la Biblia, la Septuaginta, es una de las Biblias o es una de las escrituras que el Señor Jesucristo usó, incluso el apóstol Pablo usó. La Biblia, esta escritura, así se llama, Septuaginta. Y esta escritura o esta Biblia fue escrita en el año 230 y algo antes de Cristo.
Fue la Biblia que es traducida del hebreo, del arameo al griego. Se escribió la Biblia Septuaginta, se escribe en el griego koineo. Entonces hoy existen muchos griegos, mucho lenguaje griego, un griego moderno, pero el griego koineo es donde se escribe esto. Entonces, si usted va a citas bíblicas como el libro de Números, capítulo 23, verso 22, y usted lee en su propia Biblia, ahí va a decir que Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Pero si usted se va a Números capítulo 23, versículo 22 de la Biblia del Oso, la traducción dice que Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como las del unicornio. Porque la palabra unicornio es precisamente un castellano o un español medieval. Y es como si estuviese hablando en portugués o un portugués medieval. Entonces estamos hablando de este tipo de lenguas cuando hablamos de fundamentos, de bases. Al edificar sobre bases, siempre necesitamos remontarnos mucho antes para que así nosotros podamos verificar, constatar realmente lo que estamos enseñando. Si usted se va a la Biblia y usted se va al libro de Job, capítulo 39, verso 9, dice la misma Biblia, versión Reina Valera: ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Eso es lo que dice. Pero en la Biblia del Oso, en Job 39:9, no dice eso. No lo dice, porque es una traducción más antigua. Entonces, ¿dónde encontramos este texto? Incluso usted puede ver en las Biblias latinoamericanas con Reina Valera, hay muchos capítulos del libro de los Salmos que están desfasados. Y muchos de esos libros no coinciden. Ahora, vemos entonces que esta frase de Job 39:9, usted la va a encontrar en Job 39:13 de la Biblia del Oso. En la Biblia del Oso dice: atarás tú al unicornio con tu coyunda para un suico o labrarás valles en pos de ti. Entonces encontramos nuevamente la palabra unicornio. ¿Qué es un unicornio? No es de la época medieval, de un caballito con un cuerno. No, es un toro salvaje. Entonces, solamente era usar una frase y alguien, ¿verdad?, pudo haber dicho: ¿existieron los unicornios? No existieron. La palabra sí, pero se refiere a un toro o a un búfalo salvaje. Entonces, de esta manera, quiero demostrar que tenemos fundamentos, bases, porque siempre necesitamos remontarnos precisamente sobre los fundamentos. El apóstol Pablo, claramente cuando escribe una de sus cartas, él dice que derribemos argumentos de los que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Cuando uno derriba un argumento, precisamente tiene que ser un argumento deductivo, que conste que lo que se está diciendo está escrito dentro de otros escritos. Entonces, cuando edificamos sobre bases, tenemos que aprender que hay bases que son sólidas. Si usted dice, un ejemplo, si usted no ha leído la Biblia y dice que no existe la palabra unicornio, ¿cuál sería su base? ¿Cuál sería su fundamento? Pero si usted ha leído la Biblia, entonces entraríamos en un pequeño debate para demostrar lo que sí existe, ¿cierto? Es ahí donde cada uno de nosotros debemos de comprender no solamente lo que escuchamos o no solamente quedarnos con lo que alguien nos predica. Hay que ir siempre a las Escrituras. Por eso, la gran importancia de que si usted se congrega dentro de nuestra iglesia, usted tiene que ir a la Biblia. No tiene que creer todo lo que yo le digo. No tiene que creer todas las cosas que yo le estoy diciendo. ¿Cómo sabe que yo le estoy diciendo la verdad?
Porque usted es un buen pastor. No. Usted tiene que ir a la Biblia. El mismo apóstol Pablo escribe, dice, si un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, o nosotros, dice, les anunciamos un evangelio diferente, sean anatema. O hasta el mismo el apóstol Pablo dijo, no me crean a mí, no me estén creyendo a mí, vayan a las Escrituras. Hay cosas que tenemos que verificar exactamente lo que el apóstol Pablo dijo, y son verdades, pero hay cosas que él dice que nosotros tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y escudriñar la palabra de Dios. Amén. Bueno, demostrando esto, es importante que podamos seguir edificando sobre bases. Vamos a la predicación y quiero que incline un momento su rostro y vamos a orar. Amado Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Muchas gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender tu preciosa palabra y pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que cada uno de nuestros hermanos pueda ser edificado a través de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, quiero que vaya por favor a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Quiero enseñarle que las palabras del apóstol Pablo desde las cartas de los Efesios, las cartas de los Corintios, cada una de las cartas de suma importancia es poder comprender lo que él nos está mostrando, enseñando. Uno de los ejemplos muy buenos aquí precisamente es que Pablo nos enseña que tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es conocido o reconocido como una piedra, imagínense eso, diga conmigo piedra. Ahora, Jesucristo es conocido como una piedra, el apóstol Pedro es conocido como una piedra. La Biblia nos enseña estas partes que son importantes, que usted y yo necesitamos conocer. El apóstol Pablo, él enseña que Cristo Jesús mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Cada uno de nosotros tiene que estar sobre los fundamentos, no sobre las enseñanzas modernas y los apóstoles y profetas modernos, no, sino sobre los profetas y apóstoles de antaño o de las Escrituras. Si nosotros queremos un fundamento y leemos textos y decimos, bueno, dice la Biblia que estemos fundados sobre apóstoles. Hay apóstoles modernos hoy en día que están enseñando cosas que no están en la Biblia y que están muy mal enseñadas. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, el apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiero preguntarle algo antes de seguir leyendo. La palabra otro edifica encima, ¿quién es ese otro? Fuerte, sin miedo, sin temor, sin pena. ¿Quién es ese otro? Fuerte. Nosotros. A ver, levante su mano conmigo y diga nosotros. Diga conmigo, yo soy ese otro. Amén. Entonces, aquí está diciendo que el apóstol Pablo actuó como un perito en un área constructiva. El apóstol está viendo que la base sea sólida. Recordemos que el apóstol Pablo es un maestro, un estudiante de las Escrituras y él conoce mucho del judaísmo. Él perseguía a la iglesia
Él seguía a la iglesia porque era un rebelde de Cristo. Cuando conoció a Cristo, él verificó que realmente lo que la Biblia decía es que era Cristo esa roca principal. Y entonces él efectúa ese peritaje y él dice: yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Y él mismo dice ahí: pero otro edifica encima. Y luego añade: pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces tenemos a Cristo como un fundamento, una base sólida, una base que no se mueve, una piedra, una roca, algo fuerte, algo gigante. Póngame mucha atención para que no se me vaya, ¿ok? Dice el versículo 12: y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Cristo. Alguno, ¿quién es ese alguno? Nosotros. Dice: edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Note que él está hablando de 6 tipos o clases de materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ahora, usted va a decidir qué va a edificar encima. Usted puede decir que va a edificar oro. ¿Cómo sabe que está edificando oro? Usted puede edificar plata. ¿Cómo sabe que está edificando plata? Usted puede edificar piedras preciosas, pero ¿cómo sabe usted que está edificando piedras preciosas? O madera, heno o hojarasca. ¿Usted sabe qué es la madera? ¿Usted sabe qué es el heno? ¿Usted sabe qué es la hojarasca? Bueno, entonces pensemos un poquito. La madera, el heno y la hojarasca es algo que si lo metes al fuego se quema. La hojarasca es hoja seca. El heno es precisamente algo similar a la hojarasca. Es como la especie del carrizo, caña. ¿Usted ya la identifica? Un carrizo, ¿cómo se llama? Esos como tubitos, juncos, ¿cómo se llaman? Como bambú, muy bien. Entonces, es más o menos eso en seco. Entonces la madera, el heno y la hojarasca son cosas que se queman. Si usted mete al fuego la plata, si usted mete al fuego el oro, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo oro o se pierde? ¿Sigue siendo oro o se pierde? ¿Se pierde? Sigue siendo oro. La plata sigue siendo plata. Las piedras preciosas, ¿sabe qué son piedras preciosas? Los diamantes, los zafiros. Está hablando de eso. No está hablando de piedra de mamposteo, no está hablando de eso. Está hablando de piedras preciosas. Ahora, ¿cómo sabe usted que está edificando sobre ese fundamento, esa clase de materiales? Porque el apóstol Pablo dice: cualquiera que edificare sobre este fundamento, y cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, usted tiene que verificar cómo está edificando, ¿cierto? ¿Cómo está edificando usted? Dice el verso 13, que la obra de cada uno, o sea, su obra que usted vaya a edificar en Cristo, dice que se va a hacer manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, ya sea de oro, ya sea de plata, ya sea de piedras preciosas, ya sea de madera, de heno o de hojarasca, dice que el fuego la va a probar, ¿cierto? Quiero que ponga a prueba el heno, la madera, póngala a prueba, y la hojarasca, préndale cerillo,
¿qué le queda? Nada. Entonces, ¿qué está edificando usted sobre ese fundamento? ¿Qué está edificando? Porque usted tiene que ver cómo sobreedifica, ¿cierto? ¿Usted está en Cristo Jesús? Sí. ¿Usted quiere edificar en Cristo Jesús, que es el fundamento? Mi esposa dice que sí. ¿Los demás qué dicen? Vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a evitar mover la cabeza y decimos, no, sí, amén, no estoy de acuerdo, ¿ok? ¿Sí le parece bien? Eso es. No a todo tiene que decir amén. Si usted no está de acuerdo, usted diga, Nel. Es lo contrario al amén. Nel, no estoy de acuerdo. Entonces dice aquí que el fuego la va a probar lo que tú quieras poner sobre ese fundamento. 14. Si permaneciere la obra que alguno, ¿quién es ese alguno? Usted sobreedificó, ¿qué dice ahí? Va a recibir una recompensa. Si usted edifica algo sobre la base, el fundamento que es Cristo Jesús, usted, alguno va a recibir una recompensa, y no habla de la salvación. Usted ya tiene la salvación. Habla de lo que usted vaya a poner sobre ese fundamento: oro, plata o piedras preciosas, o madera, o heno, o hojarasca. ¿Sí está aquí? Entonces dice aquí que usted recibirá una recompensa, y mire lo que dice el verso 15: si la obra de alguno, ¿quién es ese alguno? Se quemare. ¿Y qué es lo que se puede quemar? La madera, el heno o la hojarasca. Entonces dice que si usted, Cristo, yo voy a poner aquí madera, de la mejor madera, heno y un poquito de hierba seca. Qué precioso se ve. Préndale fuego. Se quema, se desaparece. Entonces dice el verso 15 que si la obra de alguno, ese alguno es usted, se quemare, usted sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ve? La salvación es el regalo de Dios. Y lo que usted edifique encima sobre ese fundamento, ¿lo va a hacer recibir una recompensa o no va a recibir nada? ¿Se da cuenta? Así de sencillo. Entonces, pensemos un poquito y vamos a hablar de estos 6 elementos rápidamente. Vamos a hablar, el fundamento es Cristo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento. O sea, Cristo Jesús es un fundamento. Entonces no hay otro fundamento mejor que el de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica, y tiene que verificar bien si está edificando en Cristo madera, heno, hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Así es que vamos con el oro. Primero, el oro, ¿qué es? Oro. El oro es oro. Esos cadenas que luego te pones de oro, chapa de oro, oro laminado, es oro. ¿Sí me explico? El oro, según los especialistas, hay de una forma de quilataje. Y 14 quilates, 10 quilates, es de acuerdo a una dureza. Pero dicen los especialistas que si llega a 24 quilates y es un oro duro, que no es oro, porque dice que cuando el oro llega a 24 quilates se hace muy blandito, demasiado blando, y no sirve para hacer ni cadenas, ni pulseras, ni nada de eso, porque es muy blandito. Sería como el estaño. Por eso la mayoría del oro tiene
esa forma del quilataje, 12, 14 en quilataje. Ahora, estamos hablando del oro. Y cuando alguien edifica oro, el oro es comparado con tu fe. La Biblia dice, no pierdas por favor 1 Corintios, y quiero que vayas a 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, y quiero que veas de qué está hablando el apóstol Pedro sobre cualquiera que edificare sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces vemos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, vamos a ver qué nos enseña. Amén. Gracias. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Se dice así? Entonces tu fe es comparada con el oro. Tu fe es como el oro. ¿Cuánto vale tu fe? Ahora, déjame mostrarte esto muy importante de cómo lo está diciendo el apóstol Pedro aquí. Él dice que si es necesario, vas a ser afligido en diversas pruebas. Diga conmigo, diversas pruebas. ¿Qué significa diversas pruebas? Diversas pruebas. Pruebas financieras, pruebas conyugales, pruebas de amorío. ¿De qué pruebas podrías estar pasando? Pruebas de salud, diversas pruebas. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que si es necesario. Entonces, si tú estás pasando por una prueba o pasaste por una prueba o estás pasando por una prueba y tú tienes fe que Cristo Jesús como la base, el fundamento, te va a ayudar y tú sigues depositando tu fe, aunque te está yendo mal, te está yendo de la patada, tú ves que no sales de un problema, ya te metiste a otro, tu fe está siendo probada como el oro. ¿Estamos aquí? ¿Estamos comprendiendo esto? Cualquiera que edificare oro. Entonces, si yo quiero edificar en Cristo Jesús oro, no puedo traer un lingote, no podemos traer oro, ¿cierto? Pues supongamos que es su cadernita de oro, usted no la puede poner ahí, pero sí puede poner su fe ahí y seguir creyendo. Y seguir creyendo y seguir creyendo. Seguir creyendo que tu matrimonio va a estar bien. Seguir creyendo que tu matrimonio va a ser estable. Si tienes problemas con tus hijos, y seguir creyendo que tus hijos van a ser grandes chicos, grandes hijos de Dios. Y creerlo porque estás creyéndolo, depositando tu fe ahí que está siendo probada. Diversas pruebas. Problemas financieros, problemas de dinero. Es que no tengo, pero sigo creyendo que el Señor me va a proveer, sigo creyendo que el Señor me va a bendecir. Problemas financieros, diversas pruebas, sigo creyendo en Él. Y alguien va a intentar desanimarte.
Y te va a decir, tú mira cómo te está yendo y todavía sigues ahí de aferrado, de aferrada, y todavía sigues ahí. Pero como tú estás edificando sobre esa base, sobre ese fundamento, no dejas de creer, no dejas de creer, porque estás siendo probado en diversas pruebas. Y si te encuentras en una de esas diversas pruebas, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir confiando. Por eso la Biblia nos habla de que tiene que ser sometida nuestra fe como el oro. ¿En dónde? En el fuego. Para que sigas creciendo. Puede llegar a 14 quilates, puede llegar a 24 quilates, pero sigue siendo oro. ¿Sí te estás dando cuenta? Y va a ser precisamente un instrumento. Por eso la Biblia nos habla acerca del oro. La fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él está ahí. Entonces, si yo digo que tengo fe, pero estoy pasando por momentos difíciles y estoy dudando de que estaré en lo correcto, ¿existirán o no los unicornios? Ahora, yo se los he mostrado y usted lo puede buscar en esa aplicación de YouVersion, la Biblia YouVersion, y ahí va a encontrar varias versiones hasta en inglés. Y si usted ve ahí la Biblia del oso, usted tiene que buscar en la Biblia del oso, en el buscador, unicornio. Y ahí va a venir la palabra unicornio. ¿Sí estamos aquí? Y cada cosa que yo le estoy diciendo es bíblico. No es algo que yo le diga y le mienta o le quiera timar. No, jamás. Es algo para que usted sea edificado, sea bendecido. Por eso la Biblia, sigamos con la segunda, habla de plata. Primero es el oro, ahora es la plata. Usted sabe que cuando llegaron los reyes del oriente, cuando Jesús nació, ¿sabe qué le ofrecieron a Jesús? Oro, incienso y mirra. Mi pregunta es, ¿por qué oro? ¿Oro fue fe o oro fue oro? Oro. Pero curiosamente, la plata, al buscarla en la Biblia, la plata es plata. ¿Qué significa esto? Que la plata es dinero. No habla de algún símbolo de fe, no habla de algún símbolo de esperanza, nada de eso. La plata es plata. En la Biblia usted va a encontrar frases, por ejemplo, como le dio 5 talentos, le dio 2 talentos, le dio 1 talento. La palabra talentos no son habilidades, es dinero. La palabra dracma es dinero. La palabra minas es dinero. Y usted va a encontrar esas frases en la Biblia, en los evangelios. Y Jesús dice, y vino un hombre y le dio 5 talentos. Al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Al que le dieron 5 talentos negoció con ellos y trajo otros 5 talentos. ¡Wow! Le dieron 5 y ahora traía 10. Al que le dieron 2 talentos negoció con 2 talentos y ahora trajo otros 2. De los 2 que le dieron trajo 4. Y al que le dieron 1 lo escondió. Dice la Biblia que porque tuvo miedo. Mi pregunta es, ¿por qué tiene miedo de 1 talento? Si 1 talento fuera poco dinero, si 1 talento fuera 1 peso, si 1 talento fueran 100 pesos, ¿quién esconde 100 pesos? Nadie. No hay ningún problema, ¿cierto? Pero dígame, si usted tuviera la oportunidad de que le dieran una gran suma de dinero, ¿cuánto le gustaría recibir? Una gran suma de dinero. ¿Cuánto? Sí, pon
La cantidad. 1,000,000. ¿Cuánto, Sarita? ¿Cuánto? 10 millones. ¿Cuántos? Sí, 1, 10, 20, 100. 100. Ahora, él recibió un talento. ¿Cuántos? Si te dieron la oportunidad de que, ¿cuántos? 1,000,000. Si te dieran la oportunidad a ti, Lupita, de que te dieran 100,000 pesos, ¿tú publicarías en Facebook, yujú, tengo 100,000 pesos? ¿Lo harías? No, ¿verdad que no? Tú no saldrías por la calle, ¿cierto?, diciendo, tengo 10 millones. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no andarías diciendo eso? Ahora, ¿por qué este hombre escondió este dinero? ¿Por qué lo escondió? Porque era mucho. Porque tenía miedo de que alguien se diera cuenta que él tenía esa cantidad de dinero. No sé si me estoy dando a entender. Incluso si usted llega a tener 10,000 pesos, 20,000 pesos, no anda publicando en redes sociales, ¡oh, tengo 20,000 pesos! ¿Verdad que no? No. Al rato lo van a ir a tocar a su puerta los amantes de lo ajeno. Por ahí supe que usted tiene dinero, présteme. ¿No? ¿Cierto o no? Ahora, entonces un talento es dinero. Y dice el apóstol Pablo que si alguno edificare oro, plata es dinero. Y si alguien invierte en Cristo Jesús con dinero, usted puede decir, me gustaba más el oro, porque solo habla de fe. Cuando habla de dinero, mira, tu fe vale igual que el oro, o mejor que el oro. Entonces es más alto el costo de tu fe. Y la plata, el dinero, ¿vale más el dinero que tu fe? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué invertirías en Cristo Jesús? ¿Tu fe o la plata? Las dos. Ambas. Porque mi fe vale más que el oro. Y si mi fe vale más que el oro, voy a creer que voy a recibir. Fíjense, algunos de ustedes titubearon cuando yo les pregunté si te dieran la oportunidad de recibir. No, ¿para qué tanto? Está bien con 120 a la semana. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no quieres ser bendecido por Dios? Si Dios tiene ganas de bendecirte. Pero tienes que aprender a edificar. Cualquiera que edifique sobre este fundamento, dice, mire cómo sobreedifica. Oro, plata. Y la plata habla del dinero, de tu dinero. Cuando se habla de diezmos, cuando se habla de ofrendas, y tú das diezmo y tú ofrendas, tú estás invirtiendo de tu dinero para el reino de Dios. Y como pastores se los hemos demostrado. Y aquí está todo el resultado de lo que ustedes están dando. Ahí está. ¿Ven? Entonces, para que usted pueda ver que hay gente que da, pero hay algunos que tienen todavía ese tabú. No, es que si das, se lo queda el pastor. Yo digo, pero siguen con ese tabú todavía en sus cabecitas. Y quien está dando precisamente de ese dinero, está invirtiendo, está dando sobre ese fundamento. Mira por favor lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, verso 5. ¿Lo tienes? Quien lo tenga me regala un amén. Eso es.
Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pastor, pero ahí no habla de plata. Sí habla de plata. Dice que estemos contentos con lo que tenemos y que nuestra costumbre sea sin avaricia. Y la avaricia es querer tener. Hermanos, vamos a invertir y vamos a dar para la obra de Dios. No tengo. Entonces, en la Biblia nos habla de la avaricia, y la avaricia es que no quiero dar porque es mi dinero, es mi plata y no voy a dar. Seguramente Dios te da talentos, y no hablo de habilidades, sino de dinero, de lo que la Biblia habla. Y cuando la Biblia habla de que Dios te dio una cierta cantidad, precisamente te la da para la multiplicación y que regreses con esa multiplicación para Dios, no para sí mismo. Porque el Señor siempre nos da algo y regreso y le entrego más a Dios. Si estamos aquí. Es de esta manera como Dios quiere que se hagan las cosas. Mira, la avaricia es querer acumular. Proverbios 28:22. El libro de Proverbios 28:22 nos enseña que se apresura a hacerse rico el avaro. No quiere dar, un avaro no quiere dar, un avaro no quiere compartir. Estoy hablando de la obra de Dios. La obra de Dios es la obra misionera, la obra de Dios es la obra cuando nosotros diezmamos, ofrendamos. Esa es la obra de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos enseña en Proverbios 28:22, dice que se apresura a hacerse rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Bueno, cuando un avaro quiere tener, realmente lo que se avecina es una pobreza. Entonces la Biblia, ¿dónde queda esa frase que Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no minan, donde no hurtan? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, si nosotros vemos que la Biblia nos dice que cualquiera que edifique sobre este fundamento oro, plata, bueno, está hablando de dinero. Pero primero habla de tu fe y tienes que seguir creyendo. Y seguir creyendo que Dios te va a dar la plata para seguir dando. Pero tienes que seguir creyendo, porque si eres probado en diversas pruebas, una podría ser esa, el dinero. Porque uno podría pensar y decir, si no tengo, ¿cómo voy a dar? Pues es una prueba. Porque no sé si tú sepas, con el dinero se prueba a las personas. ¿Qué tan confiable puede ser una persona con el dinero? ¿Cierto o no? Y tú puedes probar a alguien con dinero. Le das a alguien dinero y esa persona a lo mejor viene y te regresa lo que tú le prestaste. Entonces te das cuenta que la persona es confiable, porque tú le prestaste una pequeña cantidad y esa pequeña cantidad regresó. Cuando prestas esa pequeña cantidad y ni esa pequeña cantidad regresó, te das cuenta de que si es una persona honesta, deshonesta o es avara. Si estamos aquí, es de esa forma. Así se conocen a las personas, con el dinero. Dice la Biblia que los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores no heredarán el reino de Dios.
Imagínate, entonces, si uno cae en una categoría de avaricia, de querer tener, ¿por qué? Cualquiera que edifique sobre el fundamento, pero no, sí quiere creer, pero no quiere dar dinero. Puede dar su fe, pero no quiere dar dinero. Entonces ahí hay un pequeño problema. Déjame seguirte explicando. Vamos con la tercera, piedras preciosas. Piedras preciosas, diga conmigo, piedras preciosas. ¿De qué está hablando de las piedras preciosas? De diamantes, zafiros, rubíes, piedras preciosas. Dime una cosa, ¿qué vale más? ¿El oro, la plata o las piedras preciosas? Las piedras preciosas. Hay una lista en la Biblia de algunos nombres de las piedras preciosas y yo me impacté por el quilataje de una de las piedras preciosas. Me llamó mucho la atención el zafiro. En la Biblia menciona de un zafiro. Y encontré que un zafiro por el quilataje se vendió en $135,000. Una piedra de zafiro. $130,000. ¿Sabe cuánto es $130,000? Mucho dinero. Ahora déjeme preguntarle, ¿usted compraría un zafiro en esa cantidad? Sea honesto. No. Usted no lo haría. Pero quien sabe de piedras preciosas es capaz de comprarlo, porque sabe el valor que tiene. Cualquiera que edifique sobre ese fundamento piedras preciosas, mire, quiero que usted ponga mucha atención. Porque ni siquiera estoy pidiendo dinero, ni siquiera estoy pidiendo cadenas de oro, ni relojes de oro, ni nada de eso. Mucho menos piedras preciosas. No creo que traiga una en el bolsillo, ¿sí? ¿Verdad que no? Y ahorita la saca, ¿no? Sí, yo traigo un zafiro aquí en el anillo. No soy un predicador de esos que se paran y pase ahora y deje aquí y deposite sus relojes de oro y sus pulseras de oro. No importa si son de imitación, pero traiga todo para acá. No estamos haciendo eso. Quiero que hagamos esta enseñanza y una comparación. ¿Por qué? Porque si yo entiendo lo que la Biblia dice de las piedras preciosas y está hablando de piedras preciosas, ¿sabe de quién está hablando? De personas. ¿Cómo? ¿No está hablando de zafiros? Sí, está hablando de personas. ¿Sabes que tú vales más que un diamante? Y tú eres visto como una piedra preciosa. Quiero que vayas a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y te voy a seguir enseñando rápidamente porque el tiempo nos come. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo te llamó el apóstol Pedro aquí? Piedra viva. ¿Sí te llamó piedra viva? Muy bien. Cristo Jesús es llamado como una piedra. El buen Simón es llamado Pedro, que significa piedra. Entonces, Cristo Jesús es conocido como la piedra preciosa. ¿Y sabías que Cristo Jesús es el diamante más grande que está puesto como una base? Por eso es conocido como la piedra angular. Un diamante tiene esa figura, como un ángulo, como una especie de un ángulo. Es un diamante gigante, precioso, escogido por Dios, es puesto como una base. Y ahora nosotros vamos a estar puestos ahí. Están los apóstoles y luego nosotros. Es conocido. Mira rápidamente, ve por favor al libro de Éxodo capítulo 39. Rápidamente ve corriendo al Antiguo Testamento. Ahí es Génesis, Éxodo.
segundo libro, eso es, segundo libro. Éxodo capítulo 39, versículo 8. Ese es un fundamento. Éxodo 39, versículo 8 dice: hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble. Hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en el cuadro hileras de piedras. La primera hilera era de sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata, una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras, escúchalo bien, eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Cada piedra representaba una tribu. Estamos hablando de diamantes, de zafiros, piedras preciosas. Así es como Dios nos vino hablando desde el Antiguo Testamento. Bueno, las piedras preciosas que son edificadas sobre esa base, ve rápidamente al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21, versículo 19, y quiero demostrarte algo bien tremendo. Si yo edifico precisamente sobre el fundamento que es Cristo Jesús y edifico mi fe, que es como el oro, y sigo creyendo en Él, a pesar de las circunstancias, sigo creyendo y perseverando. Ahora no dejo de invertir, no dejo de dar de mi dinero, no dejo de dar precisamente para la obra de Dios. Estoy edificando sobre ese fundamento. Y lo más precioso es cuando doy piedras preciosas. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, mira. Apocalipsis 21, 19 dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. ¿Sabes de qué está hablando? De la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Pero en realidad, ¿sabes que está hablando de los apóstoles? Son piedras preciosas. Cualquiera que edificare sobre este fundamento, Pablo dijo en el libro de Efesios capítulo 2, que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Jesucristo es una piedra, es un diamante, y los apóstoles están encima de ese diamante con los nombres que ya han sido mencionados aquí. Preciosos diamantes están allá arriba. Cuando dice alguien, yo vi allá arriba y la ciudad celestial es algo, bueno, un diamante brilla. ¿Sí o no? Una piedra preciosa brilla. Las piedras, los diamantes brillan. Sea el color que sea, luego se refleja cómo está su brillo. Es un diamante, vale mucho. Bueno, déjame decirte que nosotros somos esas piedras preciosas. Cuando tu vida está cimentada en Cristo, tú estás cimentado ahí. Y cuando tú traes almas para Cristo Jesús,
tú estás edificando tu fe, tu dinero y almas, piedras preciosas. Mira, apenas hace poco, allá afuera andábamos caminando exactamente el 1 de noviembre y vimos a muchas piedras preciosas disfrazadas de calaveras y de monstruos y de todo eso. Son piedras preciosas. Yo no sé por qué se disfrazan de eso. ¿No saben que son preciosas y se andan disfrazando? Tú eres una piedra preciosa. Tú vales mucho. ¿Qué se compra con algo que vale mucho? La Biblia dice que Cristo Jesús nos compró con su preciosa sangre, ¿cierto? Y si nos compró con su preciosa sangre es porque vales mucho. ¿Quién compra algo que no vale? Nadie. Tu valor es tan alto que tuvo que pagarlo a alguien que podía pagar ese precio. Y si tú eres una piedra preciosa, tienes que verte como Dios te está viendo, como una piedra preciosa. Así te tienes que ver, con ese valor tan alto. ¿Sí comprendemos esto? Cuando tú traes a alguien más a los pies de Cristo e inviertes de tu dinero, de tu fe, de tu tiempo, estás edificando. Dice la Biblia que si permanece tu obra que edificaste, vas a recibir recompensa. ¿Lo leímos o no lo leímos? Pero dice que si tu obra se quema, entonces edificaste madera, heno, hojarasca. ¿Cómo sé que estoy edificando heno, madera, hojarasca? Mira, porque son cosas que se queman, son cosas que no duran, son cosas materiales. Y lo que verdaderamente vale es tu fe, tu dinero y las piedras preciosas, las personas, las almas. Lo que más vale. Entonces, si tú estás edificando sobre personas e inviertes de tu dinero e inviertes de tu tiempo, estás edificando sobre ese fundamento. Pero si no estás haciendo eso, entonces seguramente estás haciendo lo otro: madera, heno, hojarasca. Quizás si vayas a ser salvo, pero sufrirás pérdidas. ¿Cómo es eso? Sí, sufrirás pérdidas. Cristo Jesús decía que no hagamos tesoros aquí en la tierra porque hay polilla, porque lo corrompe, porque los ladrones minan y hurtan. Si tú empiezas a publicar que tienes dinero, sí estamos acá. Pero si tú empiezas a invertir en el reino de Dios, Jesús dice, hagan tesoros en el cielo. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Al cielo. ¿Y dónde va a estar tu tesoro? En el cielo. Si tú no inviertes en el reino de Dios, perdóname por esta palabra, pero tú serás un salvo pobre en el cielo. Sí, serás salvo y pasarás una eternidad con Cristo Jesús, pero pobre. ¿No estoy mintiendo? Es lo que dice el apóstol Pedro, aquí el apóstol Pablo. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 3. Antes, permítame, antes. Piedras preciosas estoy. Lea esto, Daniel 12:3, antes de ir a Corintios, Daniel 12:3. Daniel 12:3. Y después de Daniel nos vamos a Corintios. Dice Daniel 12:3 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como un diamante. Y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Cuando mueras y vayas a casa y voltee a alguien a ver al cielo, como una piedra que está brillando allá arriba, así como una piedra. Alguien dice, es que son asteroides. Sí, pero usted es una piedra preciosa que brillará en la Nueva Jerusalén. Sáquelo, diga amén fuerte. Sáquelo, no se quede traumado, sáquelo. Sí, sáquelo, libérese. Amén. Así, sáquelo. No, me dan ganas de brincar y saltar. ¿Cómo no? Mira, vamos a casa y vamos a brillar. Y alguien levanta los ojos cuando el cielo está estrellado y vemos esas estrellas y esos resplandores, decimos, wow, qué bonito se ve. Así lo está viendo Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Wow. Y los que enseñan la justicia a la multitud, aquella persona que te enseñó, que te trajo a los pies de Cristo, va a recibir recompensa cuando vaya a casa. Si tú le enseñas a alguien más, si tú inviertes de tu tiempo, de tu dinero, de tu fe, y lo traes a ese fundamento y lo dejas en Cristo Jesús, cuando tú te vayas y si Él se queda, tú recibes recompensa. Porque vas a ir a casa y vas a recibir recompensa. Pero si no, no me interesa traer a alguien a los pies de Cristo. Yo sí creo que voy a ser salvo. Entonces ahora sí vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 3 para ir finalizando. Y dice 1 Corintios capítulo 3 verso 14 que si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Y el verso 15 dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego o a través de pruebas. Pero morirá, irá a casa y será un salvo pobre allá arriba. ¿Y entonces qué es la madera heno o hojarasca? La madera tiene un precio, también vale. Incluso el heno tiene un costo muy bajo, pero lo tiene. Y también la hojarasca. Es como una paca de esas de paja para caballos. Tiene un costo, ¿cierto? Vale, pero muy poco, ¿cierto? ¿Y cómo sé que estoy edificando en eso? Es que solamente piensas en lo material. Déjame decirte que no es malo que tengas casa y que no es malo que pienses en 2 casas, en 3 casas, que pienses en un carro. Lo malo es que no estás invirtiendo en lo verdadero, en lo correcto, en el fundamento. Porque tú cuando dices, yo puse en las manos de Dios mi casa. Muy bien, hojarasca. Cuando se acabe esto, cuando tu vida ya no esté y tus hijos y los hijos de tus hijos ya no estén, ¿dónde está tu casa? ¿No es hojarasca? ¿No es madera? ¿No se perderá? ¿Dónde están esas casas de 1910, de 1810? ¿Dónde están? ¿Sí estamos aquí? La madera, el heno, la hojarasca es que podemos traer el carro más bonito. A final de cuentas sigue siendo hojarasca, madera, heno. Se va a quemar, se va a perder. Es que oramos por mi carro. Sí,
y está bendecido por Dios. Sí, cualquiera que edifica sobre este fundamento, madera, heno, hojarasca, si la obra permanece, recibe recompensa. Si no permanece, no recibe recompensa. Por eso usted tiene que pensar, como dice el apóstol Pablo aquí, cada uno mire cómo sobreedifica, el versículo 10. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y usted tiene que verificar